de élite legal en todo el país. Hoy no está con nosotros nuestro compañero José Manuel Carrión por cuestiones profesionales, está fuera de Sevilla. Le deseamos que tenga un feliz viaje de regreso. Y si nos acompaña otro compañero de élite legal, que es Antonio Jiménez. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Isidro. Aquí estamos acompañándote y estableciendo lo que comentas, ¿no? El apoyo de élite legal y los servicios que se prestan a muchas de las personas con los problemas ordinarios que tienen en su vida real, ¿no? Pues lo dicho, nos pueden ver a través de nuestras plataformas en YouTube, en Facebook, en Instagram, ahora mismo en directo los que lo deseen, y si no, bueno, pues en cualquier momento cuando tengan un hueco, pues se aclaran algunas dudas de las que podamos comentar aquí. Tenemos ya una noticia en pantalla, son noticias actuales, y dice esta en primer lugar que un padre es condenado a abonar 3.000 euros por publicar fotografías de su hija menor en las redes sociales. Esto ha sido una resolución judicial, una sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, que ha confirmado otra sentencia de un tribunal inferior que condena al padre a indemnizar en 3.000 euros por la intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal y la propia imagen de su hija. El padre publicó fotografías de la menor en distintas redes sociales bajo las reivindicaciones Justicia para Guadalupe y Custodia ya, huelga de hambre indefinida. Dice el tribunal, la sala en este caso, que la difusión de la imagen acompañada de su reivindicación en 2 redes sociales fue reproducida en un número no menor de ocasiones, aunque no conocido, objeto de comentario de terceros y de algún medio de comunicación local, además de varias asociaciones de defensa de la custodia compartida. La condena del padre consumó una injerencia en la propia imagen de la menor, en tanto supuso su utilización para fines personales. Y viendo las circunstancias que se dan en el caso, dice la sala, estima razonable y proporcionada, fijar una indemnización en los comentados 3.000 euros por un daño moral en favor de la menor, que es lo que solicitaba su representante legal. Esto es un tema muy candente, muy actual. El tema de los hijos siempre es un tema candente para los que son padres, para las familias en general, y en este caso, bueno, el tema de las redes sociales, que Antonio, esto está a la orden del día. Efectivamente, Isidro, es que estos son temas que ya lo hemos repetido otras veces, en este caso además agravado, creo yo, ¿no? Porque es la exhibición de los menores que realiza uno de los padres que tiene la custodia o temporal o permanentemente de esos hijos, y los exhibe en las redes sociales como si el menor no tuviera unos derechos propios como menor a su propia imagen pública. O sea, el padre, abusando de su posición de padre o de progenitor, utiliza la imagen de ese menor y lo que hace es destrozar o afectar esa imagen a un futuro lejano, porque esa imagen en las redes sociales puede replicarse, puede reproducirse y genera un perjuicio, y cada vez hay más sentencias que establecen la necesidad de reparar estos daños. Primero, impedir que los padres hagan esto, que es la utilización indebida de la imagen de sus hijos, y a la vez penalizar económicamente con una reparación económica esos daños. Evidentemente, los padres que hacen este tipo de conductas, que en este caso además agravado, como has leído muy bien, Isidro, este padre utilizaba a la hija para una campaña en favor de la custodia compartida, o sea, una campaña casi en defensa de un interés propio del padre o de las personas que aglutinaría el padre, y ponía a su hija allí en la imagen. Claro, eso me parece, los padres tienen que tener un cierto celo en el cuidar la imagen de sus hijos, claro, en las redes sociales, porque claro, los niños van al colegio después y los compañeros los ven en las redes sociales, esa imagen que se transmite de ellos. Verdaderamente, sí, además tú eres especialista en el tema de familia, y esto da lugar a muchas problemáticas que en el élite legal se consultan, derivadas de estos problemas de los padres con los hijos, ¿no? Es lo que tú has dicho, hilando con lo que acabas de decir. Los padres deben de procurar tener cierta vigilancia sobre la actividad de los menores. Las redes sociales hay mucho peligro, hay mucha actividad delictiva, hay mucho desaprensivo, hay la pederastia, el abuso de menores, los abusos sexuales, la intromisión en la intimidad, como en este caso, aunque sea por parte del propio padre. Y lo que sí hay que hacerle ver a la gente, a los que tienen hijos, es que efectivamente tú puedes tener cierta vigilancia sobre los menores. Pero eso no casa con el hecho de que muchos padres o muchas madres, cuando hay un procedimiento judicial, te dicen: yo no quiero que mi hija vaya al juzgado porque le va a causar un trauma, porque hay problemas, yo no quiero que aparezca, porque va a ponerla en una situación delicada. Y precisamente este caso es todo lo contrario, es el propio padre, no el tribunal, el tribunal de familia, no un juzgado, no el sistema, el que pone en peligro al menor. Si su propio progenitor, por querer beneficiarse o reivindicar, como tú comentabas antes, la custodia compartida, que parece ser que es la que pretende el padre, pues pone a la niña en una situación de desamparo absoluto, de desprotección, en contra de lo que dicen nuestros tribunales, que es el interés superior del menor. Y el interés superior del menor está muy lejos de que tu padre te ponga en todas las redes sociales y tus amigos se mofen de ti, hagan escarnio
y bueno, te produzcan, bueno, un daño psicológico que puede ser evidente. Efectivamente, la sala ponderadamente ha dicho, bueno, 3.000 euros de indemnización por intromisión en la intimidad. Es que eso no lo puede hacer un padre. Si usted no está conforme con eso, pues mire usted, hay mecanismos, hay instituciones a los que se puede acudir, a la propia familia, hablar incluso con su mujer o su expareja, que es muy importante que los padres, eso tiene que tener la gente en cuenta, hablen ustedes. No vayan a los tribunales únicamente para echarse, como comentaba también Antonio, arrojarse al menor como si fuera un arma para obtener las pretensiones mías utilizando a mi hijo o a mi hija como una piedra. No, es que te voy a fastidiar y te voy a hacer la vida imposible. Eso es lo que es realmente grave. Ni menos poniendo a un crío o a una cría, jóvenes, en un escaparate como son las redes sociales, con el bochorno que le puede suponer en el instituto, en el colegio, en el centro. Y en este caso la campañera por un tema de guardia y custodia compartida. Claro. Vaya que si le da por hablar de, yo qué sé, sí, del negacionismo y pone a su hijo allí en la foto, o le da por hablar de, yo qué sé, de estoy en contra de la medicación y pone a su hijo, ¿no? Es decir, estos son conductas que no son admisibles en un Estado de Derecho y un respeto a la claro, propia imagen de cada persona, porque los menores también tienen imagen. Claro, lógicamente. Otro de los elementos que tú lo que has hablado, el interés superior del menor, pues claro, esa es la clave. El 2 dice, no, cuando mi hija, no, usted tiene mucha gente, es que cómo va a ir mi hijo a hablar al juzgado, ¿cómo lo voy a llevar a un juzgado? Sí, mire, usted tiene 12 años y ya no es que esté obligado a ir al juzgado, dele usted la vuelta a la tuya, es que el niño tiene derecho con 12 años a que se le escuche. Y si tiene derecho con 12 años a que se le escuche, también tiene derecho a tener su parcela de intimidad. Sí. Y no se puede coger un menor de edad, con 12, 13, 9, 10 años, y ponerlo ahí en un escaparate, insisto, para intentar reivindicar o que se avenga un tribunal, que no se va a venir en este caso, al contrario, le puede dar más perjuicios que beneficios, por el hecho de que yo quiero utilizar a mi hijo para obtener un beneficio que ya no es el beneficio del hijo, es el beneficio mío, y poder fastidiar a la madre. Por eso insistimos, desde el Literaca muchas veces en estos temas, como en todo. Primero se conversa, se habla, se intenta llegar a un acuerdo en temas laborales, por ejemplo, Antonio, que en tema laboral, esta misma mañana, vamos a llegar a una avenencia, vamos a llegar a una conciliación, vamos a llegar a un acuerdo, porque es beneficioso para el empleado y para el empleador. En casos extremos, pues se acuerda el procedimiento judicial, pero y en casos de estos de menores, donde hay niños promedio, que hay muchísimos padres y madres escuchándonos, tengan ustedes, no sean egoístas, piensen en los hijos, ¿no? Bueno, vamos a seguir con otra noticia, bajamos aquí y la siguiente noticia viene a decir lo que les voy a leer ahora mismo. Los hijos fallecidos antes o durante el parto generan complemento de maternidad. También Cantabria, la Sala del Tribunal Superior de Justicia, ha dictado en una reciente sentencia que el fallecimiento de un hijo aún no nacido con al menos 6 meses de gestación debe gozar de la misma protección que la del hijo nacido a efectos de complemento de maternidad. El esfuerzo realizado por la madre en la gestación y en la recuperación existen en ambos casos. Las consecuencias laborales son innegables, dicen los magistrados. El complemento por maternidad está justificado aunque el hijo fallezca. Y habla de eso, el esfuerzo de la madre en la gestación y en la recuperación posterior a ese fallecimiento. La sala resuelve, por tanto, y se remite una sentencia de junio del 2021 y equipara los efectos del complemento de maternidad el parto de un hijo vivo al de un hijo fallecido, bien en el momento del parto o tras 180 días de gestación. Hombre, esto es un tema muy interesante porque claro, realmente cada vez leemos más sentencias de este tipo donde en este caso la Seguridad Social no hace una interpretación justa de la norma. ¿Por qué? Porque es evidente que una persona que lleva a una mujer que está embarazada 6 meses, 7 meses y pierde a su hijo, el esfuerzo, como dice la sentencia, pero claro, por favor, una persona que está 7 meses gestando a un hijo y lo pierde, que no tenga derecho al complemento de maternidad, que es un complemento temporal corto, claro, pero que de alguna forma premia 2 cosas. Uno, el propio embarazo, y otro, que tenemos que fomentar la natalidad. Efectivamente. Es que verdaderamente tenemos que fomentar que las personas puedan percibir desde ayudas, pasando por apoyos, y esto es algo más, es un añadido más adicional. Unido a la baja maternal, unido a otros complementos que hay por nacimiento de hijos en las prestaciones, bien. Pero es que este caso es chocante que la interpretación que se haga por la administración pública sea contraria a la aplicación de ese complemento de maternidad, cuando ya hay sentencias que equiparan, como bien has leído, Isidro, cuando se tiene una gestación de hasta más de 180 días. O sea, ya un periodo de 15 meses ya supone que tiene derecho al complemento. ¿Por qué no se le pagó a esta mujer ese complemento de maternidad? Claro. Y bueno, si lo pierdes en el parto, ni te digo.
igual que si muere nace el niño muerto. Es decir, hay un montón de supuestos que ya, aunque no estén previstos en la ley de un modo concreto, aplican una justicia intrínseca al complemento de maternidad, porque Claro. lo dice, complemento de maternidad, es por el hecho de estar en gestación ese menor unos meses. Claro, evidentemente no por un parto de muy poco tiempo, no, porque los embarazos Claro. de muy pocos meses realmente no llega a un esfuerzo, pero el esfuerzo que tienen las madres cuando ya el embarazo empieza a notarse, a tener problemas de líquidos, de dolores y tal, ya, oye, ya ha llegado el momento de que esa mujer tenga derecho Claro. a ese complemento. Además, son las dos palabras clave, gestación y recuperación. Claro, recuperación, Y además, yendo un poco después. más, tú decías que esta noticia es muy interesante, yendo un poco más y hilando con más Venga, cosas. sí, no. Ayer hablábamos de que había hecho una caída de los índices de natalidad en España, en Europa, en todo el mundo. Claro, si a esto indirectamente Pues empezamos se empieza a sesgar, no digo que tú tengas un hijo porque te motive en una edad de maternidad, no, pero eso efectivamente, si hay una serie de cortapisas en muchos aspectos, no laborales, sino también sociales, y te están abocando a decir, bueno, mire usted, es que cuánto me supone a mí, aunque yo tenga muchas ganas, pero ¿cómo puedo yo después mantener Si me discuten hasta el complemento si me de están maternidad, diciendo que hasta yo no... Claro, vaya que si te queda en un embarazo, Claro. lo tienes mal y tienes un problema de incapacidad posterior, vaya que si te ocurre eso. Si te están negando el pequeño complemento de maternidad, cualquier otra prestación posterior, ni te digo. claro. Es decir, realmente, además, como bien ha dicho Isidro, hay países de nuestro entorno nórdicos y tal que tienen años tras el embarazo, 2 y 3 años, donde la persona no es que tal, es que no trabaja y el Estado fomenta que tengan la crianza de ese menor. Es Incluso decir, los padres, en tenemos Noruega, que por empezar a darnos ejemplo, cuenta, en Noruega, en esos países escandinavos, claro. en Noruega los padres tienen una serie de derechos, hay muchos padres que se quedan en Padres y casa, madres. y amos de casa hay muchísimos. Porque además no solamente nos estamos quedando sin gente, sin natalidad, sin niños, es que después en el futuro las pensiones, Claro. ¿quién va a mantener el ¿Quién sistema lo de va a pagar? pensión pública? Claro. ¿Qué población activa va a haber en España en edad de trabajar dentro de 20 años? Porque habrá cada vez más viejos y cada vez menos niños, pero cada vez más En viejos. España la caída no ha sido más brusca porque tenemos una inmigración que entre comillas nos mantiene entre comillas en unos niveles básicos, si no, tampoco estaríamos cumpliendo ni el mínimo. Pero vamos, es un tema interesante y por supuesto le explicamos a nuestros oyentes, a los televidentes, lo que nos ven. Se puede reclamar contra las negaciones de la administración. Claro. La administración deniega muchas cosas que son susceptibles de ser reclamadas. Sí, porque además la administración lo que quiere es ahorrarse dinero, ¿no, Antonio? Y que para eso está el ente legal. Claro. Que te apoya en cada momento de tu vida en que te va ocurriendo cosas que tiene una posibilidad de un derecho que tienes que ejercer. Y esa posibilidad, utilícenla, no la dejen erradicada y sin usarla, porque no es que me lo ha denegado el INS, es que me lo ha delegado el SEPE. No, vaya usted y reclame. Me voy a meter en internet, le voy a preguntar a un vecino Sí, de por la calle. bien, No, eso sí. cojan ustedes el teléfono, 911, 977, 326, 911, 977, 326, llaman, el IT Legal, le atiende o personal del IT Legal, el Concerter, les explica cuáles son los distintos productos para autónomos, para tercera edad, para familias, lo contratan. Extranjería. Y entonces, claro, para extranjeros, que la población extranjera de inmigrantes o migrantes en España es cada vez más amplia y en la mayoría de los aspectos afortunadamente están bien atendidos y también, bueno, pues se involucran en el tejido social y en muchos casos también van a ser susceptibles de que se produzca esa ayuda para el conjunto de la sociedad en forma de pensión y de gente cotizando y trabajando, porque, bueno, lógicamente hay que seguir sacando el país para adelante, ¿no? Y ya digo, insisto, llamen ustedes al teléfono del IT Legal y les atenderán para que puedan encontrar el producto y sobre todo se vayan con la tranquilidad de que una llamada de primer momento, esa zozobra, esa inquietud, pues de entrada se pone usted en situación, se le encuadra el problema y se le da la solución más adecuada a cada momento. Vamos con otra noticia también de actualidad, cambiando un poco de tercio. Esto también es otro asunto, que esto está a la orden del día, porque esto es, y ahora que se acaban de terminar las vacaciones y los desplazamientos veraniegos, dice la noticia 5 motivos por los que te pueden anular una multa, hay más seguro, pero una multa de velocidad. Primero, si el radar no capta 2 fotogramas. Una orden de 26 de noviembre dice: a los instrumentos instalados de forma fija y diseñados para operar bajo circunstancias donde no es posible la presencia continua del operador que vigile sus especificaciones de funcionamiento, o sea, que no haya un guardia o una persona pendiente del aparatito, si no está esa persona pendiente del aparato, la norma le exige al menos 2 fotogramas del vehículo infractor tomado en diferentes instantes. Uno con una visión panorámica y el otro la placa de identificación.
fácil de entender. Sí. Y muchas veces pensamos que esto no es así. Sí. Pensamos, bueno, no, una foto tan... Me ha sacado la foto, no. Dos fotos. Ha empezado. La panorámica y la concreta de la matrícula. Eso es si no hay una persona operando que esté allí, el funcionario de la Guardia Civil, la policía local, que esté allí mirando y diciendo, mire usted, efectivamente, estoy aquí, la he captado y ahora la patrulla que está enfrente lo va... No, pero usted, además le puedo garantizar que en el papel impreso le adjuntan la fotografía... Y que tiene que ser visible la matrícula. Visible la matrícula, esa, claro, no vaya a sacar usted el osito para arriba del niño ni la cabecera del reposacabezas. Porque a ti, Isidro, te han puesto alguna vez multa o algo, supongo, ¿no? Sí, ¿Te han puesto alguna a vez mí me multa? han puesto alguna vez multa. Pero mira, no... Recurre, ¿no? También, ¿no? También son recurribles, Muchas veces la verdad es que hay que entonarme a culpa y decir, bueno, pero la verdad es que en el caso particular, y hablando, no han sido de mucha cuantía porque las velocidades son... Incluso, bueno, eso hay que decirlo también, que ya rompe una lanza porque muchas veces dice, no, voy a la Guardia Civil y se pone nervioso. No, a mí me da tranquilidad ver la Guardia Civil en la carretera. Y oye, si te tienen que multar porque te has pasado por 10 o 15 kilómetros, Claro. oye, se asume la multa, intenta uno, y además suelen ser, no son generalmente respetuosos, muy agradable, educado, y te dicen, mire usted se ha pasado por esto y hasta te lo explican incluso. Y te explican, esa es otra, ¿eh? Además eso está muy bien, eso yo sí, si algún guardia civil lo está viendo, pues mire usted, está fantástico que ustedes le expliquen al infractor, lo he parado por esto y por esto, el radar estaba en ese sitio y este era el límite de velocidad y por esto se le ha multado. Sí, porque esa didáctica de que te expliquen qué ha pasado, claro, la gente con una educación exquisita, pues eso se agradece. Después te llega el papel, lo miras y punto, y después claro, ya decides lo que haces. esa es la didáctica además que aplicamos en el IT legal, la transparencia, explicarle qué es lo que hay. Mire usted, he llegado a esta resolución de juzgado y esto quiere decir esto y esto. ¿Esto qué es? Una diligencia de ordenación, esto es una providencia, esto es una sentencia, esto es un auto, esto se puede recurrir en tantos días, no se puede recurrir en tantos días, usted tiene que ir aquí, va a ir al funcionario, vaya usted a hablar con... Quiero decir, y aquí se le explica la transparencia. Otro motivo por el que te puedan dar una multa de velocidad, que no se aplique el margen de error. Los radares no realizan mediciones exactas de la velocidad al que circulan los vehículos, eso está claro. Para remediarlo, Tráfico aplica un margen de error antes de sancionar a un conductor que pise el acelerador más de lo debido. El umbral, la diferencia, la tolerancia que da del margen de error es de 7 kilómetros si la velocidad del vehículo es inferior a 100 kilómetros por hora y del 7% si es superior a dicha velocidad. Aquí hay que coger la calculadora y decir, mire usted, ¿cuál era el límite de velocidad? ¿Cuál me he pasado? Pero es bueno saber que cuando nos ponen un kilometraje en la notificación, ese kilometraje ya debería de conllevar esa reducción o esa corrección. Claro. Si no, estamos incurriendo en un motivo de recurso. Claro, efectivamente. Está muy bien, muy interesante también. Ahora, otro motivo más es que existan errores en los campos obligatorios. Los campos obligatorios es lo que te rellenan en la multa, que ahora no se hace a mano, ahora te saca un papel impreso, que está, mira, en eso vamos avanzando. El dinero también de los contribuyentes va a esas cosas, ¿eh? Los medios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también son más... Sí, que no sé, y como las patrullas de tráfico. Te mandaban la multa a tu casa, tú no sabías dónde era ni por qué había ocurrido, ahora te paran en el sitio y te ponen. Ahora también te la mandan. Hay datos que deben aparecer obligatoriamente en todas las denuncias de tráfico. Si no, se pueden recurrir, esto se llama por defecto de forma. ¿Qué es defecto de forma? Que no es por lo que dice la multa, sino porque la forma... Mire usted, falta un número de la matrícula, el artículo, una letra, o el apellido segundo no está, el artículo de infracción, o el artículo está mal puesto, o está tachado, o hay una errata. Esto pasa también con el tema de las alcoholemias, los alcoholímetros. Cuando te ponen una multa, cuando te paran y te hacen soplar, mire usted si está calibrado, si no está calibrado, si el Instituto Nacional de Metrología ha pasado la revisión del aparato, que los márgenes de entre la primera toma y la segunda toma. Hombre, ya les digo que si ustedes el primero dan 0,80 y el segundo dan 0,90, ya pueden ir entonando el mea culpa, porque quiere decir que el alcohol va subiendo y la que llevan ustedes encima es menúa. O sea, que es que muchas veces llegan y digo, no, es que... Bueno, aún así, consulten con el IT legal. Sí, hombre, claro. Porque puede haber alguna posibilidad de defensa muchas hombre, veces, claro, cuando todo esto que estamos hablando esté entre comillas y en complementado. cualquier caso, del mal el menor. Ahí cabe la posibilidad de que, aunque sea uno citado judicialmente porque lo han parado y ha dado positivo en un control de alcoholemia, se reduzca por un reconocimiento de, mire usted, yo entono el mea culpa, hasta la multa, y entonces todo. Se reduce la multa, se reduce el tiempo de retirada del permiso de conducir y se ahorra usted varios meses sin carnet y se ahorra un dinero, que también es posible. Lo que no se puede hacer es salir corriendo, quitarse de en medio, bueno, ya acometer contra la autoridad, o entonces ya ustedes vayan olvidando. Discutir airadamente con los agentes. Por supuesto. Y otro motivo es que el dispositivo no tenga la documentación en regla o esté en mal estado, lo que hemos comentado antes del aparato del etilómetro. Cuando la prueba de alcoholemia, pues esto igual. Si el aparato que toma la prueba, imagínense ustedes que sale, no voy a decir que sale el de la foto de esta antigua, ¡pum!,
te salía con y te saca y te revela el CV, te revela la fotografía. Se mire usted, la cámara de ser blanco y negro, ¿no? Sí. Vea usted que el aparato... Yo entiendo que esto puede ser engorroso, pero sí es verdad que lean ustedes por didáctica. Eso que dice Antonio es muy importante. La didáctica, porque aquí todo el mundo quiere saber que si educación de tal, educación de cual. Todo el mundo sabemos de todo, ahora somos todos vulcanólogos. Todos somos... Pues mire usted, vamos a aprender también derecho un poquito, pero por el simple hecho de tener conocimiento. Y coge usted la multa por delante y por detrás y la ve, porque a lo mejor dice, oh, mira, pues aquí no pone esto. Bueno, y si no sabe, contrate a unos profesionales que te ayuden a interpretar, porque yo entiendo que no sepan. Es preferible no saber de algo y poder consultar esos temas. Claro. Tú al farmacéutico le preguntas, oye, ¿qué me puedo tomar? Y el farmacéutico que sabe de medicación te dice más o menos qué puede tomar. Hombre, médico, se puede leer... Esto del derecho, como dice Antonio, los ejemplos también, las comparaciones son muy interesantes. Uno se toma un antibiótico, se toma una porque es el frenador de toda la vida, o el otro un paracetamol, bien. Pero es importante también leerse el prospecto. Y si no, en cualquier caso, mejor todavía que te lo diga un farmacéutico o que te lo diga un médico. Porque en estos casos es lo mismo. Te puede llegar la multa, la puedes dejar en la mesita noche, la puedes dejar en la cómoda, la puedes dejar en la cocina, o en un cajón o en el pantalón y lo lavas. Pero por lo menos toma nota, como diría aquel, o le hace una fotito, que es muy interesante. Por ejemplo. Y en cualquier caso, llamada antes 911, 976, 326, a la abogada de élite legal, la consulta telefónica. Mire usted, me acaban de multar en la avenida de Los Teatinos. Y además que en el tema de las multas hay que actuar con rapidez. Claro. Que tienes un plazo de pago reducido, oye, también, que hay que valorar. Oye, 50%. ¿Dónde te puede merecer la pena? Come, te han cogido, abona la multa. Pero si son 600, son una multa más grande, pues habrá que analizar si se va a hacer frente a ella o cómo se va a hacer frente a la misma. Muchas personas, como tú dices, la guardan en un cajón y después le llega la declaración de renta y cuando lo van a devolver le quitan todo el dinero de las multas con recargos y todo, vamos. Y me lo pueden quitar, dicen algunos. Mira la cuenta. Claro, mira la cuenta que te lo pueden quitar. Y no solamente de alcoholímetro, etilómetro, pruebas de alcoholemia, no solamente de la velocidad, las multas del parking, de la zona azul. Que también son discutibles. También son discutibles. Y se pueden pelear. Y también te embargan los bienes. Vamos a leer otra noticia. Vamos cambiando, vamos saltando de un... Todos son cuestiones de actualidad y esta, por supuesto, no va a ser menos. Esta es una noticia cuanto menos curiosa. Sí. Esto ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Absuelven a un octogenario condenado a 9 años por quedarse con los bienes de otra anciana. Lo ha absuelto y ha ordenado la sala la inmediata puesta en libertad de un señor de 87 años que había condenado a la sección tercera de la Audiencia Provincial de Jaén en el año 2020 a 9 años y 3 meses de cárcel porque se había apropiado de bienes por valor de 1.200.000 euros de otra anciana de 78 años que la pobre mujer se encontraba ingresada en la UCI. ¿Y por qué el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía absuelve a este hombre? Por entender que entre los dos ancianos había una relación de pareja análoga a la conyugal y, por tanto, no se aplica por la audiencia de Jaén el artículo 268 del Código Penal que establece que están exentos de responsabilidad criminal y solamente a la civil los cónyuges que no estuvieran separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio. Hombre, esto es un tema interesante, vamos. Sí. Es verdad que estamos en sede penal, evidentemente, al menos la mujer esta que ha perdido presuntamente este dinero podrá reclamar a lo mejor en vía civil algún tipo de derecho que tenga, o bien el 50% de esos bienes, algo podrá a lo mejor reclamar, ¿no? Yo lo que llego a la conclusión es que en el ámbito penal, para que sea un delito, tiene que haber, como tú bien has dicho, hay un artículo que exime de responsabilidad a la persona con la que se tiene una situación de convivencia análoga al matrimonio. Claro. En este caso, estas personas no llevaban 15, 20, 30 o 50 años viviendo juntos. Entonces, claro. Eso genera una valoración distinta de los hechos, ¿no? Porque la norma dice que no es responsable el que fuera cónyuge y no estuviera separado legalmente o de hecho en proceso judicial de separación, divorcio, nulidad. En este caso no estaban ni casados, pero lo asimila y dice, bueno, pero... Estamos en el ámbito penal, ¿no? En Seguridad Social esto no tenía valor ninguno. En Seguridad Social, al menos, si no fueran pareja de hecho, no tenía valor. Pero en el ámbito penal pero aquí la sala sí asimila, aunque no estuvieran casados,
que han tenido convivencia juntos y dice, bueno, este hombre ha dispuesto de ese dinero, lo ha utilizado, pero es criminal, o sea, penalmente no, civilmente será otra cuestión. Sí, después, se podrá reclamar. Después tendrá las reprensiones morales que nos dé que este hombre se haya gastado, mientras que la mujer estaba pero penalmente gastado, no. Que parece que se ha gastado el dinero o se lo ha quedado. Esto es otro paso más a ese reconocimiento de lo que son de las parejas de hecho. Sí, yo soy, titulación. Sí, que como, eso es otra cosa también muy interesante. Yo no soy pareja de hecho. Yo estoy 30 años, pero yo no estoy apuntado ni nada. Y tengo 3 hijos. Y el piso pero no estoy apuntado. No hay que apuntarse a ningún sitio. La pareja de hecho no es pareja de hecho porque se inscriban en un registro de pareja de hecho. La pareja de hecho es porque efectivamente son de hecho, conviven juntos, tienen gastos juntos, tienen hijos juntos, compran cosas juntos, gastan cosas juntos, se pelean juntos, disfrutan juntos, tienen cuentas en común. Quiero decir, eso es una pareja de hecho. Que no es un matrimonio, que tiene unas connotaciones distintas, pero efectivamente mucha gente, es que yo no soy pareja de hecho. Sí, claro que es pareja de hecho. Bueno, hay personas que interpretan eso, cuando te dicen eso, es que entiendo que es que no han ido al ayuntamiento a inscribirse como pareja de hecho. Que tiene todavía algunas distinciones. Yo creo que algún día eso se eliminará y, como tú bien dices, las parejas serán iguales, las que han convivido maritalmente durante tantos años tienen la misma valoración que el matrimonio en sí mismo. Pero todavía al día de hoy hay alguna diferencia. Por ejemplo, en Seguridad Social, la pensión de viudedad, si no está inscrita en el registro de parejas de hecho, al menos 2 años antes de que ocurra el óbito o el fallecimiento de uno de ellos, la persona que se queda aquí no cobra la pensión de viudedad. Sí. Cuidado. O sea, en algún aspecto, incluso hereditario, también puede haber alguna discusión. Cuidado, hay algunos aspectos todavía que no es todo análogo. En el ámbito civil, evidentemente, como tú bien dices, las parejas de hecho van a litigio por los hijos, van a liquidan, hacen todo lo que hacen los matrimonios. Pero en el ámbito penal, por ejemplo, sí ya se valora lo que es la unión y las parejas de hecho, el tema afectivo tiene un componente esencial para la valoración del juzgado, ¿no? Y en este caso, además, fíjate si es así, si no hubieran estado así, hubiera sido claramente un delito punible, ¿no? Lo que sí es verdad es que en todas estas noticias que estamos leyendo, y tanto la temporada pasada como esta que empezamos, ya se puede ir viendo, y lo hemos comentado en otros programas, y lo podemos volver a comentar aquí, que efectivamente toda la jurisprudencia, toda la legislación va encaminada tanto a la equiparación de igualdad entre hombre y mujer, que efectivamente en el ámbito laboral, en el ámbito del derecho social, del derecho del trabajo, es muy importante, pero también a esa equiparación de las parejas, de la convivencia o no, convivencia matrimonial, convivencia no matrimonial, a la igualdad de los hijos matrimoniales o extramatrimoniales, a los derechos a obtener una pensión, pensiones de viudedad, quiero decir, que tiende esta sociedad que no es solamente, y esta es la reflexión, es decir, no, es que todo está por la igualdad, por el tema de la igualdad del hombre y la mujer. No, mire usted, la igualdad es de igualdad efectivamente en todo. Hay otros ámbitos. No deben de extrañarnos que haya cada vez más resoluciones que vayan fomentando esa igualdad entre hombre y la mujer. Hablábamos hace poco, bueno, el permiso que se le da de paternidad a un hombre, efectivamente, también tiene que tener. Porque hay parejas de hecho que son del mismo género, claro, evidentemente, personas que son lesbianas, personas que son homosexuales, tienen sus parejas de hecho igual que las de distintos sexos, es decir, claro, tenemos que tender a que todas estas parejas en diversidad de formaciones tengan la misma valoración, es que debería ser, claro, tendemos a eso. Claro, y además que es que llegará un momento, a lo mejor nosotros ya que estamos un poquito veteranos lo vamos a ver, pero llegará un momento en que no será noticia nada de esto, claro, y se hablará con absoluta naturalidad, es como porque además debe ser así, no debe ser de otra forma. Pues nada, vamos a seguir con otra noticia, cambiamos otra vez de tercio y otra cosa, vamos hablando otra vez de pareja. Vamos a ir dándole un poquito más viveza porque tenemos mucha noticia como la queremos. Dice, pregunta, ¿se puede vender si uno de los cónyuges no quiere durante un proceso de divorcio? Pues sí, claro que sí. El Código Civil Español prevé esta venta mediante la intervención de árbitros. Esto no es muy habitual. Lo más habitual, lo primero, y resumiendo, es lleguen ustedes a un acuerdo. Eso si no es con un abogado, en el legal, lógicamente, tienen todos los servicios prestados, cada uno con su abogado, que se pongan los abogados de acuerdo. Intenten venderlo. ¿Por qué? Porque como salga subasta, como haya que gastarse en peritos, en contadores, todos pierden. Eso es dinero. Todos pierden. Y al final, y si van ustedes a una inmobiliaria, los de la inmobiliaria no les va a hacer mucha gracia, pero bueno, se pueden ustedes también ahorrar hasta el dinero del costo de la inmobiliaria. Que no, que es bueno, lo ponen ustedes en venta de una inmobiliaria, lo venden a un precio razonable, le paga usted cada uno su mitad de los costos de la inmobiliaria y es extraordinario. Que no, eviten ese conflicto. Sí se puede, porque hay que ir a un procedimiento judicial que ahí se enconan las posturas y después otra cosa también que muchas veces no se tiene en cuenta, la fluctuación de los precios que hay en el mercado. A lo mejor empiezan el procedimiento ahora, que la casa la puedo vender por 10 y cuando me meto en un lío la casa la puedo vender por 6 y le pierde dinero todo el mundo.
Sí se puede cuando no estoy de acuerdo. Yo no estoy obligado a tener copropiedad con nadie, pero recomendación, pongan ustedes tema de un profesional, que hablen entre profesionales. Hablábamos antes en el tema laboral, las conciliaciones, los acuerdos entre el abogado de la empresa y el abogado del trabajador son muy razonables y son muy necesarios muchas veces. Incluso los tribunales lo fomentan. Sí, no, lógicamente. Los litigios, como tú dices, Isidro, tienen que estar primero. Esa es la última situación que se puede generar. Primero se intenta negociar en temas de familia. Claro, mucho es más muy si cabe, negociable. porque muchas veces se incorporan las parejas en esta crisis matrimonial por discusiones sobre un piso o una plaza de garaje, cuando tienen un futuro por delante con hijos en común posiblemente, donde lo que cada uno quiere ir por su lado ya, pero tranquilamente. Muchas veces liquidar un piso a veces es una solución. Claro. Y a veces, por ejemplo, uno de los cónyuges debe un dinero a la sociedad conyugal, por lo que sea. Bueno, pues la liquidación sirve para cancelar esa deuda también. Claro. O sirve para reflejar ante el banco que la hipoteca ya no tiene que estar los dos. O sirve para cancelar la hipoteca y se libera a los dos de cargas hipotecarias. O mire usted, o con el dinero de la venta te doy el dinero que te he dejado de pagar por pensión de alimentos. O capitalizamos la pensión de alimentos una serie de años. O bueno, hay muchas fórmulas. Tú sabes, Isidro, que en estos temas muchas veces se enconan los asuntos, como tú bien dices, por 5.000 euros más, 5.000 euros menos arriba, cuando al menos después te lo gastas en tontería. No, te lo vas a gastar después en otra intervención de terceras personas, operadores que no son operadores jurídicos, que te va a suponer un dineral. Tú has puesto un ejemplo muy bueno de la depreciación de los bienes. Claro. En un pleito de Eso es fundamental. 3 años, y en 3 años esa finca pasó de valer 20 millones de pesetas a valer 16. Sí. Es que, aparte después si se vende en subasta, ni te digo. Buah, eso ya. Aparte los dolores de cabeza. Es cierto que muchas veces en el divorcio, al menos uno de los dos se queda con la vivienda por el uso de los hijos, porque tiene hijos menores, entonces ya es más complicado este aspecto. Y además aquí pinta una situación con un árbitro, parece ser, que no es habitual. No es habitual, no. Pero bueno. Quizás sería interesante, pero bueno, por lo menos, eso sí, lo que hablamos, el evitar el conflicto en la medida de lo posible, y lo del dicho popular de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Porque muchas veces, no, y no solamente los costos económicos, que el dinero, ahora bien, como comentaba Antonio, lo de la Palma, cuando uno ve las casas quemándose, no es solo el dinero, que por supuesto la casa, el daño emocional y psicológico que te queda. Y una lucha de un divorcio para a lo mejor una casita que vale 60.000 euros puede ser demoledor. Sí. Vamos a seguir dándole un poquito de otro tema. Aquí los saltos, los compañeros de élite legal que nos preparan, desde luego están sembrados. Un juez declara improcedente el despido de una empleada de hogar que denunció a su empleadora. Guadalajara, Juzgado de lo Social número 2, dice que es improcedente un despido de una empleada que había denunciado a la empleadora frente a la inspección laboral. Dice la sentencia que la interna comenzó a trabajar sin contrato ni alta en la Seguridad Social hasta que fue regularizada la situación en la Tesorería General de la Seguridad Social. Tras la visita al domicilio de la empleadora de un inspector, a raíz de la denuncia que había presentado la empleada, la trabajadora, tiene una discusión y la trabajadora fue despedida de forma fulminante. La petición de que abandonara la vivienda ha sido avalada por un testigo que es yerno de la empleadora. Hombre, esto es un tema evidente, ¿no? Aquí el empleador, en este caso en el régimen de empleados de hogar, tiene obligación de asumir una serie de obligaciones salariales y de alta en seguridad social, y tiene que asumir que esos son costos necesarios para tener esa persona allí. Lo que no podemos es tener una persona irregular o ilegalmente y que cuando esa persona intenta hacer valer sus derechos ante la inspección de trabajo para que se regularice su situación, el empleador, a la vista de que viene el inspector de trabajo a comprobar si es verdad lo que está contando la denunciante y comprueba que es cierto, pues la empleadora decide libremente y unilateralmente despido. Bien, usted lo puede despedir, en España el despido se puede realizar, pero hay que indemnizar. En este caso tendrá que indemnizar a la trabajadora. Sí. O la readmite o tendrá que indemnizarla. O sea, no le queda otra. Esto como hablábamos antes de lo del tema de la multa de la alcoholemia. Si tú estás ilegal en un sitio trabajando y te denuncias porque estás ilegal, claro. ¿De quién es culpa? Del empleador que utiliza empleados ilegales. Aquí hay doble error. Claro. O sea, no tenerla contratado y encima después despedirla. Claro. Eso como lo que hablábamos antes, me para la Guardia Civil, doy positivo y encima me voy con el coche corriendo. Está claro, esta persona, el empleador, no tenía élite legal. No, está claro. Está claro. No, está claro que no vas a mantener una persona trabajando. No hizo bien, porque hay que asesorarse antes de tener una persona en tu casa. Como empleado de hogar hay que asumir una serie de obligaciones formales ante la Seguridad Social y con un contrato para esa trabajadora documentado y, por supuesto, cuidado. Muchos empleados de hogar, en algún caso, vienen sin documentación legal para ser susceptibles de ser contratadas, con lo cual estamos incurriendo en otra infracción más gorda, si cabe, que es tener una persona sin documentación para ser objeto de contrato en España. Es decir, que esto exige que nos asesoremos. Lo que tú dices, Isidro, la vida ordinaria y las situaciones reales que se dan día a día en muchas personas, pero que no cuentan con ese asesoramiento debido, una llamada de teléfono puede servirte de apoyo primero y después
el soporte de los profesionales que Claro. tienen élite legal que te pueden ayudar a salir de estas situaciones. Las multas de esto son gordísimas. La multa de la Claro. inspección de trabajo es gorda. Y después la indemnización al trabajador. Claro. Este asunto le ha salido a esta persona carísimo. Por un dinero. Y insistimos, por un precio muy razonable, que no supone un desembolso importante, tiene usted un asesoramiento continuo, constante, 24 horas al día, durante todo el año, los 365 días al año, telefónicamente, cuando sea necesario presencialmente, y siempre usted con la posibilidad de que, por lo menos, quedarse de entrada tranquilo. Esta siguiente noticia, no sabe uno si tomársela, por el tono jocoso, por darle un poquito de diversión o de... También, ¿no? Porque esto, desde luego, es que esto es una cosa un tanto... Dice aquí la noticia: un juicio adelantado para, entre comillas, cuando quede hueco en la agenda. Se han escuchado ustedes bien, ¿eh? La letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 5 de Sevilla ha dado un paso novedoso. En un decreto ha dicho que no puede estar más de acuerdo con la alegación de que los retrasos judiciales vulneran la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que anuncia que adelantará el juicio en cuestión si quedase un hueco en la agenda. Un abogado presentó un recurso porque a principios de este mes de junio le admitieron un trámite de una demanda por despido y señaló el juicio para mayo del 2024. Y alega el Real Decreto de Medidas Procesales para hacer frente al COVID y el carácter urgente y preferente de estos procedimientos. Y que, lógicamente, que el señalamiento a más de 3 años vulnera el derecho a un proceso sin dilación indebida y a la tutela judicial efectiva, lo que hablábamos el otro día en el programa. La justicia es buena o la justicia es eficaz y es rápida. Pero no, yo pongo el juicio, o digo que lo veo cuando quede un hueco en la agenda. Antonio, el juzgado de lo social, la jurisdicción social. Que realmente es que lo social, bueno, a ver, los otros órdenes tampoco que estén No, para tirar cohete no. huérfanos de este problema. Esto es un problema Endémico. Esto es una lacra ya. Esto es una pandemia, ¿no? Esto es curioso, los ciudadanos le preguntan en estadísticas oficiales del CIS y tal, ¿qué opinan de la justicia? Es uno de los más serios, uno de los órdenes más serios, el Poder Judicial está valorado muy seriamente. Pero cuando nos toca el problema concreto y tenemos un juicio, ocurren este tipo de situaciones. Es decir, situaciones que son inadmisibles en un orden lógico de las cosas. ¿Cómo es que para cuando quede agenda? Es cierto que la secretaria hace un panegírico ahí, un exordio previo. Ha querido adornarlo. Reconozco que esto es un desastre. También puede ser que esté superada, pero bueno, esto es un desastre, pero no puede decir para cuando quede hueco. Es que esa leyenda para cuando quede hueco y después un juicio de despido para el 2024, por favor, es un juicio preferente. Los juicios de despido en orden social, los derechos fundamentales, los despidos nulos, todo eso son preferentes. Entonces, ¿cómo que va al 2024? ¿Qué pasa? ¿Que los juicios que hay antes de esa fecha son más preferentes que este despido? Hombre, realmente, además el ciudadano estas cosas no las entiende. Cuando los abogados, Isidro, cuando nosotros llamamos a los clientes, yo le mandamos una comunicación, tenemos un juicio para el 2023 de Seguridad Social, un para el 2024. Yo me imagino a esa persona dirá, el abogado se ha equivocado de año, o sea, se ha equivocado. O me está engañando en el peor de los casos. Esto no puede ser serio. Lo primero que podemos pensar es que no es serio. No es serio la justicia en el funcionamiento. Esto no, este colapso no vale. Y después en el social se da una situación que además hay unos juzgados de refuerzo que empezaron para estar un año, 2 o 3 y llevamos ya pues un montón de años con juzgados de refuerzo. Es decir, que hay un problema estructural. Hay que crear juzgados y hay que funcionar de otra forma, que esto no puede ser. Y después hay que trabajar todo a una. Es decir, tanto nosotros como operadores jurídicos como los juzgados. Los juzgados tienen que trabajar a tope para quitar este atasco porque una persona en un despido tiene un problema brutal, que es que tiene una prestación por desempleo que posiblemente se le acabe antes que la fecha de sanamiento del juicio. Sí, a veces se queda desprotegido totalmente. Y además que, bueno, en algún caso se ha dado de que ha habido hasta un fallecimiento por medio. O sea, claro, por supuesto. De hecho, porque es que de aquí a 3 años... No, y las pruebas se van depauperando con el paso de los años, los testimonios cada vez son más difusos, los peritos se les va a los juicios, tal, las personas pueden fallar, hay peritos que han fallecido, que no pueden ir a declarar, las grabaciones, tal. Es un problema, de verdad, los ciudadanos, como tú dices, la justicia tiene que ser rápida. Sí. Tiene que ser eficaz y rápida, y los ciudadanos tienen que percibir eso también. Y lo que pasa es que también los profesionales que estamos en medio, que somos los abogados, nos vemos a veces, los clientes empiezan a no confiar en nosotros por culpa de que estas dilaciones temporales, hay un momento determinado que la gente piensa que no es serio lo que estamos haciendo. O que es culpa de mi abogado, o que es culpa del procurador que no ha ido. No, es el propio sistema que está generando este tipo de dilaciones temporales, ¿no? Aquí debería de tomar nota el señor vicepresidente de la Junta de Andalucía, el señor Marín, que es el responsable de esta parcela, que hace poco, bueno, se inauguró el año judicial, bueno, y además que la administración autonómica en este caso es la que debe de proveer de recursos, no solamente en cuestión de abogados de oficio, turno de oficio, de abogados, sino bueno, en estas situaciones de materiales y humanas, ¿no? Porque lógicamente no podemos estar en una ciudad como Sevilla, con la carga de trabajo que tiene la
la jurisdicción social con un abogado de refuerzo, perdón, con un juzgado de refuerzo absolutamente colapsado y absolutamente desbordado, y que no se pongan más medios, porque yo no sé hasta qué punto quiero decir que algo habrá que hacer, o habilitar horas, o trabajar por las tardes. Bueno, yo creo que al final de todo, cuidado, las personas también, los profesionales intervinientes también tenemos tiempo que tenemos que preparar los juicios y claro. tal. Si habilitamos las tardes, ¿cuándo citamos a los clientes? Si los juicios son claro. por la mañana y por la tarde, o por lo menos algo, es como el alarde de los juzgados, ¿no? Los juzgados que hacían alarde y hacían una... Claro, el alarde al fin y al cabo es un refuerzo, son los juzgados de refuerzo, pero es que te has visto que algo está fallando, sobre todo la jurisdicción social. Es cierto que llevamos muchos años, ¿no? Mucho. Y el contencioso, Isidro, y el contencioso sí. también, y los civiles también se dilatan en el tiempo, y las ejecuciones tardan años. Bueno, y medidas incluso provisionales de familia, que son provisionales. Hay sentencias pendientes de divorcio que tardan un año. Y señalamiento de medidas provisionales que tardan muchísimos meses. Y hay partidos judiciales malditos. Sí, bueno. Que verdaderamente ya no sabemos qué decir. Yo creo que ya últimamente ya malos son casi muchos, casi ¿no? todo, claro. Ya ¿no? es que Pero claro, el ciudadano tiene que darse cuenta de que esto ocurre. Por eso es bueno que pongamos estas noticias de delitos legales en el programa de Abogado Responde. Es decir, tenemos que explicar a la gente lo que ocurre de verdad. O sea, que cuando escuchen esto, no piensen que es una cosa puntual y anecdótica. Que esto se repite muchas veces en los asuntos. Y fíjate, el compañero incluso en este asunto recurre con buen criterio. Claro, ¿qué pasa aquí? Vaya hasta el 2024. No, y además que, hombre, ya te digo, que tomen nota que el ciudadano sea que, bueno, que los políticos hay que demandarle también, exigirle la parte de responsabilidad que tienen, que es muy importante. Los abogados tienen su parte de responsabilidad, los justiciables tienen su parte de responsabilidad en algún caso. Los tribunales, los funcionarios, la administración de justicia tienen... Todos. Pero usted, los políticos, los que están al frente de las consejerías y de los gobiernos, autonómico, estatal, pues mire usted, también son responsables de esta falta de medios, o la falta de previsión, o la falta de qué decir. Porque a base de parches, desde luego, no se consigue... No arreglamos nada. No arreglamos nada. Seguimos... Y llevamos mucho tiempo con esos parches. Buf, demasiado. Otra noticia también, cambiando de tercio, nos vamos a un tema ya también muy delicado. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma que una madre pudo influir en el relato de abusos de su hija. Confirma la absolución de un hombre de 42 años a quien su expareja acusó de haber abusado sexualmente de su hija cuando tenía entre 3 y 4 años. Al igual que la audiencia de Sevilla, afirma el Tribunal Superior que la niña es propensa a la sugestibilidad y que en su relato pudieron influir las grabaciones de vídeo hechas por la madre, en las que la niña explicaba los abusos con ayuda de una botella de plástico, y el hecho de que la pareja mantuviese relaciones sexuales delante de la pequeña. Es cierto, dice la sala, que la verbalización de una menor en una temprana edad puede erigirse como una prueba de cargo en determinados casos, pero en este, dice, la madre pudo haber influido en ella bien directa o indirectamente, debido a su previa intervención en la realización de las grabaciones, más aún porque la menor es muy propensa a la sugestibilidad. O sea, la había grabado a la niña explicando cómo habían sido esos presuntos abusos, ¿no? La sesión cuarta descarta las grabaciones por no ser espontáneas y porque la psicóloga que entrevistó a la menor concluyó la imposibilidad de determinar si su relato respondía a una vivencia real. La perito señala que la niña no tiene sintomatología de victimización sexual y sí tiene síntomas de revictimización por repetición de relatos de ese contenido. Delicado esto, ¿eh, Antonio? Un tema... Delicado. Bueno, y esto se da mucho, ¿eh? No solo en este delito grave, que es gravísimo, sino que estas sugestiones se dan en otro tipo de ámbitos. Tú conoces casi mejor que yo todos esos ámbitos, ¿no? Donde hay menores, donde se les mete en la cabeza cosas para la alienación parental que se habla. Le metemos una información confusa y tal. En este caso, por lo que veo, pues claro, si la sala absuelve a este señor de estos delitos que son gravísimos, al mínimo atisbo de que hubiera habido una prueba contundente, de un testimonio serio, de que la niña hubiera sido tal, que no hubiera habido esa intoxicación, pues es claro que lo hubieran condenado a este señor. Pero está claro que aquí hay una influencia negativa de la madre, que es que no podemos meterle, como tú dices, a los hijos no podemos utilizarlo. No, como arma roja. No, arma roja dice, ni como arma tampoco. Claro, no es un boomerang, porque además, como un boomerang muchas veces, como lo tiene el boomerang contra el otro, te va a dar a ti, te va a dar el viaje. No, aparte que a ese niño le desgracia a esta situación. Sí. El futuro de adulto tenemos un problema, Houston, tenemos un problema, es decir, porque a futuro estos niños tienen un problema que se reproducen después en el tiempo, porque los padres han utilizado a los hijos indebidamente. Fíjate, es un delito gravísimo a su progenitor paterno, es decir, a su padre. O sea, fíjate qué relación más complicada ahora se entabla aquí en esta familia. Claro. Esto genera un escenario muy complejo, ¿no? Vamos a ir terminando. Insistimos recordándoles que tienen el teléfono 911-977-326 a su servicio
para que contraten Élite Legal, los distintos productos para autónomos, para familias, para extranjería, para senior, para la tercera edad, con la tranquilidad de que tienen al otro lado del teléfono una llamada, una persona que les atiende, que les escucha, les toma nota, les da una primera impresión del qué asunto, cómo afrontar el asunto que le preocupa o que le ha llegado, una notificación, una carta de un juzgado, una carta de otro abogado, de un notario, de una multa, quiero decir, la agencia tributaria, todas las cuestiones cotidianas. Tiene usted un problema de telefonía, con un suministro de electricidad, suministro del gas, un problema con una plaza de garaje, quiero decir, 1000 cosas que aquí sería imposible reproducir. Insistimos, 911, 977, 326, y ahí les atenderán los compañeros del call center para resolver sus dudas. Bueno, pues seguimos con la última noticia que vamos a leer hoy, que bueno, que nos atañe y que es muy interesante. El Senado aprueba suspender juicios por maternidad o por paternidad de los abogados. El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la toma en consideración de una proposición de ley de ERC y EH Bildu para incorporar la paternidad o maternidad de los abogados entre las causas de suspensión de los juicios. A falta de votación definitiva, los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo a la iniciativa para modificar la ley de enjuiciamiento criminal, y Ciudadanos parece que ha planteado que habría preferido un texto alternativo para reformar varias normas legales y entender las medidas de conciliación de la vida y familiar y laboral a otros actores de la justicia como jueces y fiscales. Bien, en este caso se está hablando de los abogados y parece ser que va a salir adelante esta reforma legal en que, bueno, que lógicamente es una cuestión de sentido común. Suspender el juicio por maternidad o paternidad de los abogados. No pretenderá, como venía pasando hasta ahora, que vaya uno allí con la barriga y dé a luz allí en la escalera del Palacio de Justicia, ¿no, Antonio? ¿Esto? Sí, sí, lo que tú dices, como dice José muchas veces aquí, el sentido común. Esto es el sentido común. Es decir, es que esto debe ser así desde hace mucho tiempo. La aprobación de esto en el 2021 suena a que estamos un poco atrasados en determinados conceptos. Es decir, que el operador jurídico, uno de los operadores jurídicos que van a un juicio, que son los abogados en este caso, pueden ser jueces, fiscales y todos los que intervengan, peritos, tal, todos los que estén, ¿no?, en el procedimiento, que por un motivo de maternidad tengan que ir al juicio, como dices tú, con la barriga, o bien rompiendo agua, o bien que cuando ha tenido el niño no le suspenda al juez un juicio porque ha tenido un niño, está en el hospital con el niño. Es un terrible. Hombre, pero esto a que ha llegado, o sea que vamos a tener que ir, como decía un compañero, ¿no?, en la camilla, vamos a ir allí al hospital con el suero puesto, vamos a ir al juicio. Pero hombre, ¿a qué hemos llegado? O sea, pues es que esto es inteligible, igual que cuando uno se indispone, claro, en el propio juicio, en la puerta del juicio, o en el día antes o esa misma noche. Pues si estás indispuesto, esto puede pasar a cualquiera, sea un profesor de primaria o sea un militar. Es decir, te indispone, no puedes exigir que preste el servicio. Porque además en muchísimas ocasiones, por cuestiones de agenda, por cuestiones del servicio, bueno, te dicen que se suspende un juicio y te lo comunican el día antes. Y ahí todo el mundo, y no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Y el juicio se suspende por al menos el motivo, que no se sabe nunca el motivo, o otros casos se suspenden sobre la marcha. Llega al funcionario, llega allí al mostrador o a la mesa del funcionario, o llega a la puerta del juzgado. No, este se ha suspendido. No, lo mejor es cuando te dice algún juez o algún secretario te dice que es que como hay más abogados en el poder que aportas, o hay la firma tienen 20 o 30 letrados, o hay 50 abogados, que venga cualquiera. O sea, como si todos supiéramos de todos los asuntos. De todos los asuntos. O estuviéramos obligados a saberlo. O sea, tú te has entrevistado con el cliente 5 veces, o 3 o 2, y ahora viene uno que se sienta allí con el cliente y no sabe nada del asunto. Claro. Es decir, es que esto es de perogrullo. Como dice José Bonel, esto es de sentido común. Pues a ver si se aplica el sentido común, porque bien hace falta en muchos ámbitos de la justicia. Pues nada, señores, gracias por habernos escuchado. Antonio, buenas tardes, gracias por estar aquí. Hemos pasado un rato muy agradable. Esperemos que los que nos han escuchado, los que nos vean, los que nos van a ver, se les hayan solventado muchas dudas. Insistimos, ahí tienen los servicios de Élite Legal que pueden contratar en el 911, 976, 326. Nos veremos mañana jueves aquí en Élite Sevilla, Élite Radiovisión. El abogado responde. Muy